Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy les quiero hablar, además de las Sagradas Escrituras, de otra patita de la fe completa de la iglesia, que es la tradición. Recuerden que la iglesia está constituida por la fe, las Sagradas Escrituras, la tradición de la iglesia con T mayúscula y el magisterio de la iglesia. Quiero mencionar obviamente a aquel que me formó, el docente y mi director espiritual, el Padre David Rodríguez. Padre David, si está viendo este video, le mando un gran saludo y un fuerte abrazo y espero de ustedes su bendición, que también se la envío del todo corazón. El Padre David fue mi profesor de patrística y patrología. Él nos decía que los padres de la iglesia son los verdaderos intérpretes de las Sagradas Escrituras, obviamente por la cercanía que tienen a los apóstoles, y sus interpretaciones son más concisas que las que nosotros podamos hacer actualmente. Pues, ¿quién más puede conocer la tradición de los apóstoles, las palabras de Jesús, sino aquellos que fueron formados por los mismos apóstoles o que estuvieron años muy cerquita a la redacción de los escritos sagrados que tenemos hoy en la Biblia? Por lo tanto, quiero hablarles de Justino Mártir, San Justino Mártir, este laico que realmente del paganismo pasó al cristianismo y nos ha dejado dos apologías hermosas. Pero quiero centrarme en uno de los textos de las Sagradas Escrituras de Primera de Corintios, ese capítulo es el capítulo 11, versículo 23 al 26. ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a centrar en el texto de mañana? Y es que San Justino, estamos próximos a celebrarlo, y una de las cosas que más defendió él fue las Sagradas Escrituras, en fundamento a la Eucaristía, o la Cena del Señor, como se llamaba antiguamente. Quise tomar este texto y espero que lo disfruten mucho y que disfrutemos de la interpretación que ha dado San Justino de la Sagrada Eucaristía. Muy bien, entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su paz, que nos llene de su amor, que nos llene el corazón completamente para entender la Sagrada Biblia y la Sagrada Tradición. Digamos juntos: alabemos a Dios que en su palabra nos revele el designio salvador, y digamos en súplicas confiadas: renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dure la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino,
para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer, como les dije, el texto del capítulo 11, versículo 23 al 26 de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de San Justino Mártir y él fue uno de los que más habló de la Eucaristía. Y quiero hacer referencia a esto porque el texto más antiguo que tenemos de la Sagrada Eucaristía es de la carta a los Corintios. Esta epístola, dice, fue escrita posiblemente en Éfeso, donde según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 31, Pablo vivió 3 años. Este texto de Primera de los Corintios es del año 54-57 de nuestra era. O sea, si datamos de que Jesús murió entre el 30 y el 33, pues es un escrito bastante reciente, muchísimo más reciente a la vida de Jesús, cercano a la vida de Jesús, histórico. Pues los evangelios sabemos que si Marcos posiblemente fue escrito en el 65, Lucas posiblemente fue escrito en el 75, 80, Mateo también por esa misma fecha, y Juan también está por ahí por los 90. Entonces el texto más antiguo, históricamente hablando, es el de la Sagrada Cena de 1 de Corintios 11, pues fue más o menos del año 54. Vamos a leerlo y vamos a ver después qué nos dice Justino Mártir de este pasaje o de su interpretación de la Sagrada Cena. Muy bien, dice así: porque yo recibí del Señor, dice San Pablo, lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, esta referencia histórica del significado interno propio de que allí está Jesús en ese pan y de que en esa copa está la sangre, nos queda bastante claro en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 23 al 26. Eso nos queda bastante claro. Algunos comentaristas de estudiosos de la historia dicen que esto fue algo creado en el transcurso de la historia de la iglesia. No, ya dentro de las Sagradas Escrituras ya está. Y entre los textos recientes y cercanos a la vida de Jesús está el texto de Primera de los Corintios. Pero ahora vamos a hablar acerca de Justino Mártir. Dice, en cuanto a su historia y en cuanto a sus estudios, que este muchacho es de más o menos el año 100, o sea, bastante cercano a los apóstoles, al 165. Es denominado padre apologista, es decir, un defensor de la fe. Es griego, es del siglo II y una de las personalidades más nobles de la literatura cristiana primitiva. Él nació en Palestina, en Flavia Neápolis, la antigua Siquem, de padres paganos y de origen romano. Pronto inició su itinerario intelectual, estudió en la escuela estoica, aristotélica, pitagórica y platónica. Es una persona que realmente supo tragar libros. La búsqueda de la verdad lo llevó a encontrarse con el heroísmo de los cristianos. En aquel momento los cristianos estaban siendo perseguidos por el imperio y estaban siendo asesinados, y él admiró la situación de los mártires cristianos de las primeras comunidades y pues al sentir esa admiración pues decide convertirse al cristianismo. En búsqueda de la verdad, con todos sus estudios se encuentra con los cristianos y vaya, lo cautivaron y se dedicó al estudio y al análisis de cómo vivir ahora como un cristiano. Se hace bautizar, permaneciendo laico, llega a Roma durante el reinado de Marco Aurelio en el 138-161 y allí fundó la primera escuela de filosofía cristiana. Escúchenlo bien, la primera escuela de filosofía cristiana. Según su discípulo Tasiano, a causa de las maquinaciones de los filósofos cínicos, especialmente de Crescentes, pues tuvo que comparecer ante el prefecto de la urbe, el prefecto de allá de Roma.
Y tuvo que confesar que era cristiano, que creía en Cristo, que también vivía y estudiaba la filosofía, pero estaba enamorado de nuestro Señor Jesucristo y fue martirizado. Luego tenemos que dentro de sus escritos solamente se conservan 2 apologías, escritas como defensa de la fe, una al emperador Antonio Pío y la otra dirigida a un judío Trifón. Les recomiendo que se lean las 2 apologías de San Justino, son excelentes. En una intenta explicarle a este hermano judío lo hermoso que es creer en Cristo y también hace todo un despliegue de la Trinidad, de por qué festejamos la Eucaristía el domingo, de la Eucaristía, que ya también lo vamos a ver, y también la explicación muy bonita que le da al pagano Antonio Pío. O sea, pasar de un ser politeísta, Justino, pasa a ser un monoteísta, bien formado en la filosofía, pero también bien instruido en las Sagradas Escrituras, hasta el punto de querer convencer a los hermanos judíos, como a Trifón, y también a Antonio Pío para los paganos, que creían en varios dioses. Fue admirable su situación. En las apologías se admira en su exposición el profundo conocimiento de la religión y de la mitología pagana. O sea, él conocía muy bien cómo era la religión pagana. Se proponen refutarla, dar las doctrinas filosóficas que vayan de alguna manera en consideración con la creencia cristiana y ayuda desde la creencia cristiana con la filosofía a convencer a otros. San Justino sabe descubrir y aprovechar los rastros de verdad que se encuentran en los más grandes filósofos, poetas e historiadores de la antigüedad. Llega a afirmar en su segunda apología que cuanto de bueno está dicho en todos los filósofos también pertenece a la semen Dei, a la semilla de Dios que está también en las verdades de otros. Algo que me llama mucho la atención de las apologías de San Justino es que él no es como conflictivo, sino que él va narrando su experiencia, su biografía, cómo él fue descubriendo a Cristo y cómo se lo presenta a los judíos y cómo se lo presenta a este pagano. Algo que también me llama la atención es en la actualidad. Estamos en un mundo, entre comillas, cristianizado, o que cree en Cristo, sean evangélicos, sean católicos, o sea, de cualquier secta religiosa o secta protestante, creen en Cristo. Y a nosotros nos cuesta tanto entrar en diálogo, en conversación, en estudiar, en conocer nuestra fe y en conocer la fe de otro. Y Justino es un ejemplo del que él se dedicó a estudiar historia, poesía, filosofía, las Sagradas Escrituras, la mitología, la religión judía, y a partir de él, o sea, más que crear un conflicto, él lo que hace es tratar de convencer al otro. Utiliza un método filosófico que se llama la dialéctica. A través del discurso intenta convencer al otro. Una visión muy platónica, bastante interesante, que me gustaría que nosotros aprendamos, porque se trata de eso, de estudiar bastante, de rezar bastante y tener la capacidad de saber dialogar con el otro. De entre la apología 1, su primera apología del año más o menos 155, en el capítulo 65-67 encontré lo siguiente. Encontré sobre la Sagrada Eucaristía, sobre el día domingo y sobre la Trinidad. Miren lo que dice San Justino sobre la Sagrada Eucaristía. Él explicaba si más no recuerdo, al judío Trifón: terminadas las oraciones, nos damos el ósculo de la paz. Ya había como un cierto rito litúrgico para los años 100. Luego se ofrece el pan en un vaso de agua y vino a quien hace cabeza, que los toma y da alabanza y gloria al Padre del universo, en el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Miren, ya hay una visión trinitaria en la antigüedad de lo que es la Santa Cena. Después pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido los dones que de Él nos vienen. Y cuando ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén, que en hebreo significa así sea. Cuando el primero ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que llamamos diáconos dan a cada asistente parte del pan y del vino con agua sobre la que se pronunció la acción de gracia, y también lo llevan a los ausentes. Tenemos ya dentro de la apología de San Justino los vestigios de la formación de las primeras liturgias eucarísticas, la misma liturgia eucarística, y la creencia tan profunda de que allí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que todo se hace por obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
es muy interesante. Para aquellos que quieran fundamentarse no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en la tradición, San Justino Mártir es un referente impresionante. Luego, este alimento que llamamos Eucaristía, es decir, acción de gracias, a nadie le es lícito participar si no se cree que nuestras enseñanzas son verdaderas y ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración. Estamos hablando del bautismo. Y vive conforme a lo que Cristo enseñó, porque no los tomamos como pan o bebida comunes, sino que, así como nuestro Señor Jesucristo se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos han enseñado que esta comida de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Ya en los años 155, en estas apologías, ya se habla directamente que la comunidad cristiana reconoce a Jesús en el pan y el vino y está el cuerpo y la sangre de Cristo. Con referente al día domingo, me llama la atención que dice, el día que llaman del sol, es decir, para nosotros el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se lee los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas mientras hay tiempo. También se ve el enfoque ya dentro de la liturgia antigua de leer a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles. No había canon bíblico, no estaba la Biblia como la conocemos y ya está ganando el respeto que se merece. De la Santísima Trinidad habla. Nosotros, en cambio, después de esta iniciación, recordamos estas cosas constantemente entre nosotros y lo que tenemos, socorremos a todos los necesitados y nos asistimos siempre los unos a los otros, la caridad. Por todo lo que comemos, bendeciremos siempre al Hacedor del universo a través del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, siempre en el nombre de la Trinidad, para la gloria de Dios. San Justino Mártir, un cristiano apologista, me llama mucho la atención porque está en un ambiente donde no se cree en Jesucristo, donde ya hay una ley de Moisés, donde no hay referente como para agarrarse como los hay tanto ahorita en teología, hay universidades que te dan para estudiar Sagradas Escrituras, filosofía, para formarte en medios de comunicación. O sea, estamos en un siglo de muchas oportunidades para formar en la fe del misterio eucarístico. ¿Y cómo nos cuesta aprovechar los medios? Y San Justino, que está en un ambiente totalmente adverso, logra dialogar con judíos y paganos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Ya comenzaste? No es solamente la devoción, también tenemos que formarnos. Y como decía el padre David, familia. En los padres de la iglesia está la verdadera interpretación de los sagrados escritos de los apóstoles. Si quieres saber y conocer mucho más, pues comienza a revisar. No es nada más las Sagradas Escrituras, también están los padres apostólicos, los padres apologistas. Hace unos días hablamos de la Didaché. Hoy estamos hablando de San Justino y quiero hablar de la Eucaristía y de lo que él pensaba de la Eucaristía, porque este jueves vamos a celebrar Corpus Christi. Bueno, terminemos esta catequesis y esta reflexión orando con el acta del martirio de San Justino, lo que dijo San Justino antes de morir frente al prefecto de la urbe cuando fue condenado. San Justino contestó al prefecto, que le preguntó si era cristiano y qué doctrina creía. Decía, adoramos al Dios de los cristianos, que es uno y creador y artífice de todo el universo, de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Anunciamos por los profetas como el que había de venir al género humano, mensajero de salvación y maestro de insignes discípulos. Yo soy un hombre indigno para poder hablar adecuadamente de su infinita divinidad. Reconozco que para hablar de Él es necesaria la virtud profética, pues fue profetizado que Él es el Hijo de Dios. Y después de haber dicho esto, a San Justino lo martirizaron. Murió por su fe, igual que el Señor te pide que hoy te formes, que mueras a tus caprichos, para seguir formándote, animándote a orar y también animándote a reconocer y a seguir investigando la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia. No lo vayas a olvidar, de eso se trata, es fe en Dios al extremo, navegando mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.